Estamos en nuestro segundo segmento, hablamos de economía y estamos con nuestro invitado, el economista Milton Morocho. En este tema que hemos planteado para todos ustedes vamos a hablar sobre las medidas económicas planteadas por los otros países frente a la crisis sanitaria por el COVID-19. Tomando en consideración uno de los primeros países que ha sufrido esta crisis del COVID-19, es uno de los grandes países del Asia, me refiero a China. China, una vez que ya ha pasado esta crisis sanitaria, ya está saliendo de la recesión económica por el confinamiento de la ciudadanía, ¿no? de la ciudadanía que tuvo a China aislada por la crisis del COVID. Entonces ellos ya están restableciendo su economía y se ve un avance en cuanto al tema de que están abasteciendo ya de otros países sobre mascarillas, respiraderos artificiales y un indicador de expectativa que ellos utilizan para medir su producción. El PMI establece que cuando ellos tuvieron la crisis, ese indicador cayó a menos 10 puntos. Ahora tenemos un rebote en cuanto al tema de este indicador, que es algo positivo para la economía de ellos. Pero esto también se debe a las medidas que ellos también tomaron, también inclusive también la disciplina de la ciudadanía de permanecer en aislamiento. Eso creo que nos pasa factura a los países latinoamericanos y también está pasando factura a los países de la Unión Europea y Estados Unidos, que ahora ya, como ustedes saben, es el país en el cual se está estableciendo ya el primer foco de la pandemia. Entonces, habíamos hablado en anteriores oportunidades con nuestro contertulio, teníamos la oportunidad de conversar sobre cómo China estaba manejando esta situación y tomábamos también en cuenta una hipótesis de que tal vez esto se haya generado para desestabilizar la economía de China, porque este virus de una cierta forma, este virus silencioso de una cierta forma ha venido a desestabilizar tanto social, políticamente y económicamente. Entonces tenemos la participación ahora del economista Milton Morocho, con el cual vamos a mantener este diálogo sobre cuáles serían las medidas que han tomado algunos países y cuál sería una salida para el Ecuador que se pueda tomar. Bienvenido, Milton. Un gusto Rodrigo, tenerte por muchas este medio. gracias por la invitación y igual gracias a Radio Colonial y también a quienes nos escuchan, extenderles un cordial saludo. En realidad, tú sabes, Rodrigo, que como tú bien decías, habíamos conversado sobre qué es lo que estaba pasando en su momento con China. Creo que conversamos hace unos 15 días atrás, unos 21 días, no me acuerdo muy bien, pero analizamos económicamente lo que representaba, qué es lo que representaba para Estados Unidos. Sin embargo, yo creo que ya en estos momentos actuales, en el que obviamente también el Ecuador está padeciendo los problemas sanitarios y que eso repercute en una crisis económica, en una recesión económica, no solamente por el Ecuador, sino a nivel mundial, partamos de un hecho fundamental, Rodrigo. El mundo está en recesión, ¿sí? Entonces, el efecto de este coronavirus lo que hace es profundizar aún más la recesión económica a nivel mundial. Si tú miras datos del Fondo Monetario Internacional, el mundo como tal, el crecimiento económico del mundo para el año 2020 estaba, para este año, estaba pronosticado en 2.5%, al menos eso fue en enero de este año, a inicios de este año, y ahora obviamente con la pandemia que se está dando a nivel mundial, obviamente se espera que más bien existe un decrecimiento de entre el 5 al 10%, según análisis de algunos economistas igual a nivel internacional. Entonces tú miras el impacto que genera esto, y ahí la pregunta es, el coronavirus efectivamente lo que hace es profundizar esta crisis económica. Recuerda que también desde el año 2016 ya viene una recesión económica, hay crecimiento del 2,6% en el 2016 a nivel mundial, en el 2017 del 3,2%, en el 2018 del 3%, entonces tienes tasas muy bajas de crecimiento a nivel mundial. Y eso te obliga obviamente a pensar en que algo está pasando con el mundo, es decir, acuérdate que en octubre del 2019 se dieron unas protestas a nivel mundial y eso generaba que hay procesos de desigualdad
económica, que la distribución de la riqueza no era equitativa y generaba obviamente grandes repercusiones. Y las protestas sociales reflejaban lo que estaban haciendo los diferentes gobiernos en el manejo económico. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora en el mundo? Lo que está dando es una disminución de la demanda mundial y esto se compara con lo que pasó, por ejemplo, en 1929, donde también hubo una recesión mundial. Se está comparando con lo que pasó con la Segunda Guerra Mundial y lo que se llamaría una economía de guerra o una economía de posguerra. Entonces, nosotros, de alguna manera, o el mundo ya lo ha vivido. Sin embargo, lo que hay que entender es que las acciones que están tomando los gobiernos muchas veces se quedan cortas. Es decir, incluso en economía, a veces la teoría se queda muy atrás de la práctica. Por eso es que ahora no se está tomando las medidas adecuadas y los diferentes gobiernos es como que no saben qué hacer. En 1929, como tenían un gran teórico que basado en lo que significaba la ley de Say, que la oferta creaba su propia demanda, cuando la demanda cayó no sabían qué hacer. Entonces, viene en este caso Keynes con la teoría general del dinero y empieza a ver cómo incentiva el Estado la demanda. Y eso es lo que se tiene que hacer igual en estos momentos actuales. Sin embargo, yo creo que las medidas que está adoptando el mundo en algún sentido están encaminadas a eso y en el caso ecuatoriano definitivamente no están encaminadas a tomar esas medidas que activen la demanda, obviamente, del Ecuador y podamos salir de este problema que estamos teniendo, que es una crisis sanitaria y que se repercute obviamente en una crisis económica. Creo que no mide todavía el gobierno qué es lo que realmente va a suceder. ¿Qué medidas han adoptado, por ejemplo, otros países? Tú te das cuenta, partamos por el segundo país que fue el traslado de esta pandemia, Italia. ¿Cómo está? ¿Qué medidas ellos han adoptado? Bueno, recuerda que en el caso europeo, en este caso ya hablamos de Italia y de España, prácticamente ya superaron el número de muertos con respecto a China y están teniendo graves problemas. Italia, por ejemplo, inyectó 25.000 millones de dólares, perdón, de euros para las familias. Es decir, trataron de ayudar a las familias, de dar de alguna manera ingresos directos que les permita superar esta crisis. Se congeló el tema de pagos de créditos de hipotecas para las familias, moratorias de hasta 18 meses, paralización de pagos de impuestos, las pequeñas empresas incluso se aplazaron los pagos de créditos, porque el problema fundamental que se da en un proceso de recesión, en este caso, todos van, ¿no es cierto?, a un proceso de aislamiento y todo el proceso, en este caso productivo, el problema, la Interrumpe, ¿no? comercialización se interrumpe. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la economía? Lo que hay que garantizar a la ciudadanía es que los ingresos que tienen los ciudadanos no se disminuyan. ¿Qué pasa si, por ejemplo, digamos la realidad, ¿no? Como se para absolutamente todo, los empresarios no van a poder cómo pagar a sus trabajadores, los trabajadores no van a tener ingresos y tampoco van a poder comprar y poder sustentarse. Entonces, lo que se necesita es garantizar el ingreso de las familias. Entonces, por eso yo te hablaba de que de alguna manera 25.000 millones se dio para temas familiares, para el tema de empresas, incluso se dio ayudas de forma de permisos laborales para los trabajadores con hijos, bonos de 600 euros para personas que no puedan trabajar desde la casa. O sea, si tú te das cuenta, son ayudas para que los trabajadores tengan ingresos y puedan de alguna manera sostener esa demanda que es necesaria en estos momentos. Entonces, inyectaron en 1.650 millones para reforzar el fondo de emergencia y otros 150 millones para pagar el tema de horas extras. Entonces, lo importante que hace en este caso Italia, bueno, en un principio, más allá de que obviamente se haya demorado en las acciones en tomar, entiende que lo importante es mantener los ingresos de las personas. Vamos incluso al tema de España, también es un tema similar. En el caso aquí, Pedro Sánchez, recuérdate tú que más o menos lo que intenta él inyectar como liquidez en la economía es alrededor de 200.000 millones de euros, que más o menos representa el 20% del PIB. Entonces ellos entienden que hay un problema de liquidez y que esa liquidez debe ser inyectada directamente a la ciudadanía para que obviamente puedan comprar y los empresarios también puedan levantarse. O sea, tú tienes un confinamiento o un aislamiento alrededor de en algunos casos 30, 60 días, en otros casos podrían ser un poco más dependiendo de cómo esté manejando cada gobierno y de cómo sea el sistema público de salud. Entonces, tú ya más o menos asimilas que puede ser de 2 a 3 meses este problema de una caída de la demanda fuerte. Entonces, Ahora aquí el Estado debe aquí, intervenir. ahora aquí sería uno de los planteamientos sería que para uno fortalecer la dolarización,
generar ese circulante. Y una de las acciones es lo que tú planteabas, es cómo generar ese flujo de dinero para que la economía se mantenga estable. E incluso también fortalecer la dolarización, tratar inclusive de que no haya fuga de divisas, porque eso sería Claro. uno de los factores fundamentales que el Estado tendría que tomar en cuenta. Entonces, Para claro, mantener mira, una economía sana, ¿no? Una economía que se por reactive. supuesto, Entonces, lo que está haciendo España es inyectar ese dinero para que haya, digamos, ya ellos salen del aislamiento, la ciudadanía tiene poder adquisitivo de comprar, se genera oferta y demanda, ¿no? De cierta forma y se claro. regresa Eh, a la normalidad. Pero también hay que tomar en cuenta también el dinero que se está generando, que se va a inyectar en base al número de habitantes, toda esa situación, claro. ¿no? Sí, de hecho, Rodrigo, mira, solo para ponerte una referencia de lo que está haciendo España, yo te decía que él más o menos inyecta alrededor del 20% del PIB. Sí, el Ecuador tiene un PIB de 100, un poco más de 100.000 millones de dólares, el 10% llegaría a los 10.000 millones de dólares. En el caso ecuatoriano, debería al menos, por lo menos, no 10.000, pero yo hablaría de unos 5.000 millones de dólares que tiene que inyectar el Estado en la economía. Ahora la pregunta es cómo lo hace, porque obviamente tiene problemas en la recaudación de impuestos. De hecho, vi recién que hasta marzo al menos no había caído, sino más bien había habido un pequeño incremento, pero sin embargo necesitas en estos momentos liquidez inmediata, al menos yo creo unos 5.000 millones de dólares, para no compararnos con los países como España, que a la final tienen un grado de desarrollo superior al nuestro, Exterior, ¿no? pero necesitas 5.000 millones de dólares inmediatamente. O sea, Como va. tienes un problema sanitario, sí, porque hay que diferenciar también el problema sanitario y el problema económico que se va a repercutir. Primero, nuestro gobierno ni siquiera ha dado una transacción o una transferencia económica para el problema sanitario. Entonces tú sabes que la anterior ministra de Salud renunció, bueno, no Así hubo que una pues, transferencia, de hecho la denuncia de ella justamente fue de que no les habían pasado ni siquiera los recursos y así no se puede. De hecho, lo que hace, por ejemplo, España es dar solo 3.800 millones de euros para reforzar el sistema sanitario. Entonces, tú ya te imaginas, aquí no se ha pasado ni algunos millones. La ministra hablaba de que iban a traer 2 millones de protecciones, ¿no es cierto? Porque necesitaban, en este caso, los médicos, pero resulta que luego le hablaron de 200.000 y ahora todavía no llega. Entonces, tú ya te das cuenta de la dimensión de lo que está pasando en el Ecuador. Hablaban por ahí, yo me acuerdo que el ministro decía que iban a dar las explicaciones necesarias y que sí hubo las transferencias, y lo que mostró luego fue solamente las transferencias de inicio de este año. Todos los gobiernos están dando transferencias adicionales para el sistema sanitario. Entonces, esto no está haciendo el gobierno. O sea, hay que entender también, Rodrigo, y tú bien mencionabas el tema del aislamiento y de que la gente lamentablemente no está colaborando, pero yo creo que hay que analizar las cosas a profundidad. No es un problema de decir solamente quédense en casa. O sea, el gobierno necesita obviamente que la ciudadanía les apoye, pero también necesita tomar las acciones necesarias para que la gente se quede en casa. ¿Cómo es esto? La inyección directa, obviamente, de los ingresos, como lo está haciendo en este caso, como lo vimos en el caso de Italia y también de España, porque ellos se dieron cuenta que la gente no se va a quedar, hay gente que vive del diario. Entonces, hay que analizar las políticas económicas a través de los diferentes sectores. La gente que obviamente tiene mayores recursos puede quedarse 2 a 3 hasta 4 meses, pero la gente que vive del diario no lo va a poder hacer. Entonces, el Estado necesita inyectar inmediatamente economía y ver cómo lo sostiene. Y eso no lo está haciendo el Estado. ahora Mira, nosotros te puedo... hemos visto, ahora y puntualizando, ahora nosotros hemos visto que va a haber aportes por parte del Banco Mundial, pero yo le veo que son migajas frente a lo que se necesita para activar la economía. El Banco Mundial dice que nos va a costar 20 millones de dólares. El Banco del Pichincha va a donar, ya ha donado 10 millones de dólares. Pero más allá de toda esa cuestión de cómo se está generando esto, también hay que tomar en cuenta el mal manejo económico del Ecuador, el mal manejo económico del Estado, del gobierno nacional actual, cómo está llevando las finanzas, porque toma en cuenta también que no se transparenta bien la situación de dónde se está canalizando, dónde se está invirtiendo ese dinero. Entonces, Claro, imagínate, pues, hay bastantes debilidades. sí. De hecho, mira, cuando hablamos de problema de liquidez, no es un problema en sí, per se.
es un problema del mal manejo de la liquidez. Entonces es un problema de gestión de la liquidez. El gobierno gestionó mal la liquidez y obviamente por eso no tiene obviamente los recursos necesarios y no tiene de dónde de alguna manera sustentarse, pero recursos sí hay. El problema es que ellos prácticamente se cortaron un brazo. Acuérdate tú de la Ley de Fomento Productivo del año 2018, que ellos mismos los aprobaron y que a la final no permite que el Banco Central en problemas como estos, de crisis, de un shock externo, no te permite que el Banco Central sea un prestamista de última instancia. Sí, entonces, liquidez hay en el Banco Central. De hecho, según los últimos, en el Banco Central de Ecuador, el ciudadano puede bajarse, hacen publicaciones trimestrales. Ahí se habló, por ejemplo, que hubo una fuga de capitales de 27.000 millones de dólares, ¿sí? Hay 27.000 millones de dólares que están afuera, en otros países, y que es obviamente de gente que está de aquí del Ecuador. El Banco Central de Ecuador tendría alrededor de 2.000 millones de dólares todavía en liquidez. Entonces, ¿tú te imaginas que ese dinero nos podría hacer en estos momentos actuales? La liquidez interna y el ahorro interno que tiene el país, que tanto necesita el Estado, bien podría ser utilizado, pero Ya, ellos Milton, pasaron una pregunta esencial. ¿Dónde está ese dinero del en Banco Central? las... ¿A dónde se fue? ¿Cuál? ¿Te refieres a los 27.000 millones de dólares? 27.000 millones de dólares. El Banco Central del Ecuador no puede hacer, digamos, un seguimiento externo de a dónde va cada país, ¿no? Pero lo que se sabe es que salieron, es el registro del Banco Central, que salió los 27.000 millones de dólares. Obviamente son de empresas ecuatorianas, son de banqueros, que ellos, obviamente, en algunos casos incluso llegarán a paraísos fiscales. Entonces, el dinero que debería estar aportando para la ciudadanía en este país, de forma que incluso hasta los bancos puedan dar préstamos de financiamiento a bajas tasas de interés para que se reactive, obviamente, las empresas, al comercio, en vez de utilizar en este país, prácticamente está sirviendo para ganar intereses y hacer que ganen los países extranjeros. Entonces, hay un mal manejo. Yo creo que lamentablemente quienes tienen recursos y quienes tienen riqueza no han entendido que el apoyo se tiene que dar aquí a nivel nacional y entender que es para toda la ciudadanía. Entonces, si tú analizas eso, tú te das cuenta que efectivamente sí tenemos las posibilidades de liquidez, como yo te decía, pero el tema ya es un tema ideológico y paradigmático. Es decir, si tú crees que esos recursos no deben ser utilizados absolutamente para nada y los dejas ahí, ya definitivamente eso ya raya la locura, porque tú en estos momentos lo que necesitas es inyectar. Yo te hablo de unos 5.000 millones de dólares al menos. Yo creo que ellos no están concibiendo, se alegran porque recién el Banco Mundial les va a dar 20 millones de dólares, pero eso no resuelve el problema. Los 20 millones de dólares podría transferirse inmediatamente para el problema sanitario y tratar de solucionar todos los problemas que están dando, pero no están entendiendo el verdadero problema. Tú bien decías hace un momento, aquí hay un problema que primero, por un lado, fuga de capitales, que te digo que son 27.000 millones de dólares según los datos del Banco Central del Ecuador, y por otro lado, ¿qué es lo que pasa con la economía? Aquí hay un problema que nosotros tenemos, la dolarización, ¿sí? La dolarización, creo que todos los ciudadanos saben que depende, obviamente, de que los ingresos de los dólares estén aquí frente a los que salgan. Es decir, que definitivamente ese déficit que puede haber en la salida de dólares nos puede causar graves problemas. Y obviamente el Estado está teniendo problemas en cómo manejar esta situación. Ahí se ha hablado de un fideicomiso, ha habido bastantes planteamientos por parte de varios economistas en cuanto al tema de que debe de haber un fideicomiso, que ese fideicomiso sea fondeado por parte del sector privado y público, en el cual nos pueda ayudar para esta crisis. ¿Cómo tú ves ese planteamiento? O sea, yo creo que ahorita el tema del fideicomiso, a ver, el tema es que ahorita necesitamos liquidez inmediata, ¿no? Entonces necesitamos que el Estado se haga cargo inmediatamente primero, reforme inmediatamente esta ley que ellos mismos impusieron y que tenga la posibilidad de utilizar recursos de última instancia por el Banco Central del Ecuador y que obviamente sea manejado por el Estado. Yo no tengo nada en contra de que se maneje de forma compartida, es decir, la parte privada y la parte del Estado si hay una desconfianza. El único inconveniente es que no hay la acción para eso. Entonces, aquí lo inmediato es, necesito estos recursos y veo cómo los asigno directamente a las arcas fiscales para que el Estado sea el que lo implemente a nivel general. Ahí sería Es triste. la actuación oportuna de la Asamblea para poder debatir y generarse este artificio legal para que se pueda poder tomar esos recursos para poder actuar frente a la crisis. Creo que sí, pero
Claro, creo que sí, pero yo creo que tiene que ser inmediato. O sea, lamentablemente creo que este gobierno está acostumbrado a hacer las cosas de una manera, diría yo, muy ineficiente. Porque imagínate, mientras se van a dialogar con la Asamblea Nacional y mientras se pasa primer debate, conforme como está establecido en la Constitución, es muy lento, porque necesitamos inyectar la liquidez inmediatamente en la economía, necesitamos garantizar los ingresos de la ciudadanía. Eh, y eso es, pero para allá, o sea, yo creo que hay que entender que los discursos y los buenos argumentos serán para la Asamblea, porque al final es un tema legislativo, pero el Ejecutivo tiene que ejecutar y tiene que Actuar irse ya, ya. actuar ya, y ese es el problema, no está No, lo que ejecutando, no sería es está actuando. una ley de urgencia económica por parte del Ejecutivo. Exacto, y donde se apruebe inmediatamente esta ley. O sea, definitivamente yo creo que están demorándose mucho en tomar las acciones. Están esperando que el Banco Mundial o el FMI les dé. Entiendo que están esperando 500 millones de dólares del pedido de urgencia que habían pedido. Igual no va a ser suficiente, va a ser para el tema sanitario, pero pensemos en una economía de posguerra, como yo digo, como igual a nivel internacional lo están pensando. Salimos de una crisis sanitaria, que también lo veo complicada porque todavía seguimos ahí. Tiene que ya venir las medidas necesarias para más adelante. Un mes ha caído, ¿no? Un mes hemos pasado, obviamente, yo creo que ya, bueno, 3 semanas hemos pasado en aislamiento, pero yo creo que esto continúa al menos de lo que se tiene previsto hasta Un mes finales más, por de lo abril. menos, Néstor. Un mes más, no, por Al lo menos, menos. Y también viendo exacto. cómo, evaluando las estadísticas de mortalidad y toda esa cuestión, o si no, nos tocará alargar el tiempo del aislamiento. Y tomando en Claro. consideración que el gobierno ya tiene ahorita la posibilidad, yo pienso que no se ha escuchado en estos días, por eso igual estábamos en la expectativa de que el Ejecutivo tome cartas en el asunto, pero no vemos así. Más bien están en otros temas, ¿no? Que son de poca relevancia, ¿no? Tratando de generar más bien, no sé, polémica, tratar inclusive también de generar hasta una cierta forma de desvío de la atención de la gente, de la ciudadanía, ¿no? Y no tomar cartas en el asunto. Yo creo que el problema es que el gobierno está preocupado más por el manejo comunicacional. Es decir, la estrategia comunicacional que en el Ecuador no está pasando absolutamente nada. La ciudadanía no es ingenua como para no darse cuenta qué es lo que está pasando. Creo que las redes sociales han cumplido un rol fundamental y también los medios no tradicionales, ¿no? Como es en el caso de Radio Colonial, en el que obviamente informan lo que está pasando en vivo y en directo y ya no cuadran, es decir, la realidad no cuadra con las cifras. El mismo presidente dijo días anteriores de que ya, por favor, transparente, dando a entender que efectivamente están manipulando la información. Entonces, son cosas que no se entienden definitivamente. Creo que todos los ciudadanos esperábamos más en realidad y que se maneje mejor esta situación. Sabemos que es compleja, pero yo creo que no están dimensionando la magnitud de lo que se viene. Mira, yo te pongo un ejemplo. Yo creo que al menos se necesita inyectar unos 3 meses de salarios a la ciudadanía para que de alguna manera pueda, de alguna manera sostenerse. Hoy estaba viendo recién algunas reacciones, por ejemplo, de Quito, y veía que ya otra vez en el mercado mayorista ya la gente empezaba a salir porque necesitaba trabajar. Entonces hay una realidad. ¿Qué es lo que necesita hacer el Estado? Y ahí te voy a poner un ejemplo. La población económicamente activa tiene alrededor de 8.4 millones. Sí, nosotros somos 17.17 millones de ecuatorianos, pero la población económicamente activa, es decir, la Y población esa sería de 15 años para la adelante, población que está en condiciones para trabajar o para aportar exacto, que son económicamente al país. 8.4 millones. Pero en este caso hablamos de personas de 15 años para adelante, pero hablamos por padre de familias, qué sé yo, hagámosle para 4 y te quedarán 2.1 millones de familias que tú necesitas atender y necesitas dar $400 mensuales durante 3 meses y que te llega alrededor de 840 millones mensuales. Multiplicado por 3 meses te llega a los 8 por 3, 24, más o menos unos 2.500, 2.600 millones que tú necesitarías. Por eso yo te hablaba de al menos los 5.000 millones de dólares, porque tú necesitas mantener la demanda, inyectar esa liquidez como lo quiere hacer, por ejemplo, Estados Unidos. No sé si tú sabías, pero en el Congreso ya se está hablando del dinero electrónico. Es decir, cómo tú inyectas directamente dinero a la ciudadanía, lo haces a través del dinero electrónico. Y ha habido algunos sectores Dinero que han más planteado, accesible. que ya han planteado, mira, y esto es muy importante, ¿cómo tú inyectas, por ejemplo, unos 2.500 millones para que se reactive la economía? A través del Banco Central. Acuérdate que en el dinero electrónico creaban
una cuenta en el Banco Central, ¿sí? Y mediante el celular tú ya tenías directamente una asignación. Fíjese, yo en este caso estoy hablando de $400 que ya te permite al padre de familia en el mes, obviamente, tener obviamente lo básico para sustentar a tu familia y que la gente no salga como está saliendo. Entonces, eso es lo que no concibe el gobierno, no entiende qué es lo que está pasando y sobre todo yo estoy viendo que no va a entender. Después de la crisis sanitaria viene la recesión económica y ese es el problema fundamental que debemos empezar ya a discutir, porque tiene que darse cuenta este gobierno que está haciendo malas cosas, está gestionando mal y como bien tú decías es un problema que ya lo viene desde hace tiempo atrás, ¿no? También hay que tomar en consideración que el gobierno está con los intereses de la banca y de grupos económicos de aquí grandes del país. Entonces, Eso es ¿a qué importante. mismo se debe? Porque si se debe a la ciudadanía en forma general, yo genero políticas en beneficio de toda la ciudadanía. Pero aquí, a cada razones, se ha visto que el gobierno está gobernando para ciertos grupos de poder e incluso ciertos medios de comunicación, porque toma en cuenta tú que aquí hay bastantes intereses de por medio y son situaciones que cada vez se agrava más. Yo, incluso a mí, como de forma general, viendo una apreciación en forma personal, yo le veo que esto se va a complicar y no sé, quiero una recesión que se dé como lo que pasó en el feriado bancario y si no se toman las medidas adecuadas, inclusive la dolarización peligraría. Yo le veo así y el Estado de cierta De acuerdo. forma no ha hecho nada. Y también hay otra situación que te quería poner en contexto. Las tasas de interés. Estados Unidos también ha tomado una medida de las tasas de interés. Dice que el 0% de las tasas de interés del crédito productivo, bajar la tasa de interés. Pero de eso tampoco nos ha hablado aquí. Aquí se habla sobre un bono que van a dar a las familias, pero yo pienso que eso es, o sea, el tema de fondo, el tema estructural, el tema de fondo, el gobierno no lo está solucionando y está más bien, como te digo, generando una recesión hasta a propósito, porque yo no veo en verdad, de cierta forma, que las autoridades quieran generar espacios de construcción en cuanto al tema de, primero, lo que tú decías al comienzo, el tema de tratar de que las familias pobres más necesitadas, se haya generado un fondo específico para que ellos se puedan, mientras dure la emergencia, tratar de que ellos cumplan el aislamiento. Entonces, y otra situación más, el tema pasando a otro tema, el tema de los cadáveres. Tú ves cómo el Estado no tiene ni protocolos para recoger los cadáveres. Se ha manejado mal esta crisis y lo que más, como te digo, un poco sí, en verdad a todos nos preocupa bastante lo que va a venir después, porque ahí sí va a ser bien complicado el tema estructural, el tema de la delincuencia. Tú sabes, si es que la gente no tiene trabajo, no tiene ingresos, no hay esa liquidez que tú dices, la gente va a buscar desesperada otras formas que no son las adecuadas y lamentablemente va a Claro. hacer repercutir en la sociedad. Así es, efectivamente, mira, es importante que el gobierno entienda que necesita inyectar inmediatamente liquidez. Como tú bien decías, hay un mal manejo de parte de este gobierno. Creo que no se concibió la crisis. Eh, ya desde que venían desde China ya se empezó a ver, ¿no es cierto? Luego Italia y hubo, digamos, el escenario para que empiece el gobierno a tomar. Vi que periodistas ya le preguntaban, incluso en el mes de enero le preguntaban por Twitter al presidente y le decían, presidente, incluso a la ex ministra de Salud, que qué es lo que estaban haciendo para solventar o para de alguna manera prever qué es lo que se puede evitar con respecto a la crisis sanitaria y desde ese momento no decían absolutamente nada. Ojo, ¿no? Estamos hablando de enero, luego llegó febrero y ahorita estamos ya prácticamente en abril y digamos hubo la oportunidad necesaria para que se busquen los recursos, para que de alguna manera
busquen el apoyo internacional necesario para que también tomen como tú dices, los protocolos adecuados. Es decir, tú miras el manejo que se está dando. Entonces, es terrible, lamentablemente. Yo creo que la visión paradigmática de destruir al Estado y de pensar que el Estado es un obeso, un gigante, y venir y destruir al Estado y destruir prácticamente todos sus instrumentos, fue lo que ocasionó actualmente. No obtenemos, o mejor dicho, el gobierno no tiene las posibilidades para responder a esta crisis sanitaria y peor con la crisis económica que se viene. Entonces, mira, te doy otro ejemplo. Estados Unidos lanzó un paquete de 2.2 trillones de dólares, que representa casi el 10% del PIB de Estados Unidos. Lo mismo hizo España, hace un momento Como ya te España, comenté, con España. Y yo por eso te hablaba de al menos un 5% de nuestro PIB, que deben ser unos 5.000 millones. Y mira, ellos van a dar cheques de $1.200 para ciudadanos que ganen hasta $75.000 anuales. Es decir, si tú ganas allá en Estados Unidos alrededor de unos $6.200, vas a recibir un cheque de $1.200. Porque obviamente está todo paralizado, ¿no? O sea, empieza a paralizarse, como vimos en el tema de Nueva York. Y además se va a dar $500 más para el tema de un niño por cada familia. Hay el tema del seguro al desempleo. Aquí el tema del seguro, por ejemplo, el desempleo, que es el tema de la cesantía, ni siquiera lo he visto que lo han activado desde el IES, no he escuchado. Entonces, como tú bien dices, están reduciendo las tasas de interés prácticamente cercanas a cero, porque necesita, obviamente, los empresarios necesitan, sí, obviamente para pagar también a su nómina, necesita la ciudadanía. Es decir, yo creo que el gobierno no está concibiendo la realidad de magnitud y por eso se escucha, pues ya de algunos sectores que más bien de un paso al costado, porque parece que con este gobierno, que no tiene credibilidad más allá del 4%, más bien la gente desconfía más. Ayer o anteayer salieron a hablar el presidente y lo que dijo es prácticamente, estaba contento porque ya estaban recogiendo a los difuntos. Entonces eso no tiene ningún sentido, cuando más bien debería ser una acción inmediata. En El Salvador, mira, con Nayib Bukele, él prácticamente congeló el tema de los arriendos y los créditos hipotecarios. Aquí de alguna manera algo trataron de hacer con el sistema financiero, pero el sistema financiero al final quiere cobrar intereses. Pero no es que lo congelan y ahí quedó, ¿no? Es decir, ¿qué van a pasar, por ejemplo? Porque la gente que también arrienda también necesita los ingresos. Entonces, de ahí el Estado se hace cargo y le hace una transferencia directa. Eso es lo que no está entendiendo el gobierno. En Argentina igual se prohibió los despidos, ¿sí? Se pidió que en este caso se asegurara el ingreso de los trabajadores y también va a haber una asignación compensatoria para el salario hasta empresas que tengan hasta 1.000 empleados. O sea, ellos conciben y entienden que si no actúan de esta manera, si el Estado no interviene en la economía para ayudar a las familias, sí, porque yo entiendo aquí que el Estado más bien está ayudando a los grandes financistas internacionales, o por qué, por ejemplo, prefirieron pagar $326 millones en la deuda a en este caso hacer una transferencia en este caso al sistema sanitario. Entonces, eso es Milton, lo que habría nosotros, que al menos yo creo que desde puntualizar, diferentes sectores no entendemos, no concebimos y realmente nos llama la atención. En Chile, mira, igual hicieron una ley de protección del empleo, suspender temporalmente el trabajo, que no se dé los despidos y también bonos de 50.000 pesos chilenos. Es decir, Brasil, ojo, que Brasil, tú sabes que Bolsonaro es de derecha, pero el Congreso. parece que nos está cortando la comunicación. Parece que ahí estamos todavía perdiendo la comunicación, pero ya se va a restablecer. Ahí estamos, Milton, ¿me escuchas? Rodrigo, creo Sí, que ahí. Sí, se nos ya, ahí cortó la está. señal. No, no, ahí ¿Nos está, se está escuchas? restableciendo otra vez. Sí, 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 te escucho. No, ahí se volvió nuevamente. Ahora sí, Ya verás. listo, algo me decías. Sí, del tema de los bonos, justamente dice que se estaría tratando de beneficiar a cierto grupo mediante la negociación de sus bonos, que eso sería ya radiar en toda crueldad, porque no hay otra palabra, otro adjetivo para decirlo, frente a la situación económica que está el país, que alguien se quiera beneficiar de esta situación de los bonos y que dice que son los tenedores ciertas personas de aquí de nuestro país. Y otra situación más, Eh, esa sería la primera parte. La segunda, yo pienso que esto se está generando, pienso que, no sé si te acuerdas de esa parte que decía la famosa ley que no se, la ley Prole 3, que le llegaron a la nombrar ley algunos, reformatoria, el que decían el ajá, mamotreto de ley de 400 artículos. Ahí no sé si te acuerdas tú de una crisis claro, sistémica. Hagamos de acuerdo de eso, de claro, la crisis sistémica y todo eso que hablamos.
ellos están generando esta crisis para decir, qué sé yo, no sé, en el escenario en el cual digan ellos, tenemos que vender los activos del Estado porque ya no hay dinero. Y con la situación de que nosotros, la ciudadanía, como tú dices, está clara de que el Estado ha dejado de percibir ingresos adrede y no hizo su rol como Estado de contribuir con todo lo que ellos podían haber hecho para el buen manejo económico y no llegar a esta situación de que ellos quieran con esa situación vender los activos del Estado, hablaban del Campo Sacha, el Banco del Pacífico, entonces eso también es grave. Claro, de hecho tendrían la excusa perfecta para tratar de hacer eso. Sin embargo, hay que entender que el problema es a nivel internacional, ¿no? Sí, de hecho, parto desde la primera pregunta que tú me hacías con respecto a los tenedores de los bonos. Es interesante analizar, y creo que ese es un pedido de la ciudadanía, de que se diga, por ejemplo, quiénes son los tenedores de esos bonos. Es difícil revisar porque entendemos que hay un sigilio igual financiero. Cuando tú haces transacciones en las bolsas de valores hay un sigilo que no te dicen quiénes son los tenedores, pero al menos tenemos algunos antecedentes en el Ecuador que en los años 90 quienes eran los tenedores de la misma deuda externa del Ecuador eran los mismos gerentes del Banco Central, eran el mismo ministro de Finanzas de ese entonces. No te voy a dar nombres porque a la final yo creo que en los 90 quedó detallado quiénes son los que manejaban, pero ellos eran los tenedores, entonces a ellos les interesaba pagar porque al final eran sus propios negocios. Entonces lo interesante sería saber en esta época si quiénes tienen esos bonos, quiénes son los beneficiados, quiénes tienen esos bonos, los tenedores de esos bonos, porque al final, bien tú decías, no se puede concebir que en este llamado, ¿no es cierto?, de unidad nacional en el que todos tenemos que de alguna manera ayudar con algo, resulta que ellos lo único que quieren es salir ganando. De hecho, en todas las crisis, quienes tienen un pensamiento neoliberal, quienes tienen un pensamiento, digamos, procíclico en este proceso de crisis, ellos lo único que piensan es hacer negocios. Entonces, eso es lo que no se puede entender, al menos en estas situaciones. Entonces, el Estado necesita tomar otras medidas diferentes, unas medidas que ya en realidad inyecten liquidez, no solamente a los banqueros, inyecten liquidez a las personas que realmente lo necesitan. Antes la justificación era, el Estado no tiene la capacidad para hacerlo, porque si no, ¿cómo controlamos? ¿Cómo damos? Pero ahora con la tecnología, ya en pleno siglo XXI, donde se puede hablar de dinero electrónico y que se lo puede hacer a través de los celulares, como también se lo quiere implementar, por ejemplo, en Estados Unidos, bien se lo podría hacer en el Ecuador. Pero realmente no hay la voluntad política y ese es el grave problema que nosotros tenemos aquí en el Ecuador. Referente al segundo punto. Perdón, ¿cuál era la del segundo punto? El segundo punto era referente al tema del tema de la situación de... A ver, espérate, ya se me fue también la situación, la idea que le tenía aquí. Sí, yo creo que también hay que entender algo. Mira, Rodrigo, mientras te vas acordando. La ONU prácticamente lo que hace es pedir un plan Marshall, ¿no? Cuando hablamos de un plan Marshall estamos hablando de que, como ellos entienden que estamos después de la crisis sanitaria, ¿sí? Vamos a tener una recesión, o de hecho ya estamos en una recesión económica. Después de una economía de posguerra, lo que hizo, ¿no es cierto?, con el plan Marshall es dar prácticamente recursos para los países que salieron mal de esa guerra. Ahora se pidió 2.5 trillones de dólares. Cuando hablo de trillones estoy hablando de miles de millones, pero estoy hablando, perdón, de billones, pero estoy hablando digamos, en la terminología inglesa, ¿sí? Entonces, no se confundan mucho, pero en todo caso, cuando hablamos de trillones es terminología inglesa y cuando hablamos de billones estamos hablando ya en temas de español, pero son 2.5 trillones que está pidiendo para que se inyecte en la economía. ¿Cómo lo quieren hacer? 1 millón a través. Claro, pero hablamos del mundo, ¿no? Entonces estamos hablando de un billón en temas de derechos especiales de giro, 1 billón en condonación de deuda y 500 mil millones para financiar el plan Marshall que ellos denominan. Entonces tú te das cuenta que el mundo, o sea, el sistema financiero a nivel mundial entiende qué es lo que está pasando, pero el gobierno de acá todavía no entiende qué es lo que está pasando. Ahorita es el Y esa tema es la de grave preocupación. la monetización de los activos que te comentaba.
que ya tienen una justificación en la cual ellos puedan vender los activos del Estado, los activos Ah, ya, rentables sí, del Estado. claro. De hecho, eso es lo que, de hecho, pusieron desde el año 2019, ¿no? 2019 y tanto en el presupuesto general del Estado 2020 ellos colocaron que querían vender los activos. Pero lo que no se dan cuenta es que esa ideología de supuestamente vender, achicar el Estado, que ellos le denominan achicar el Estado, cuando el Estado tiene que ser garante de los derechos de la ciudadanía, lo que no se dan cuenta es que justamente esa destrucción es lo que está ocasionando en estos momentos actuales la crisis sanitaria. ¿O acaso no hubieron despidos intempestivos ya hace tiempo atrás y hubo la denuncia incluso por diferentes medios de comunicación justamente de médicos? Entonces, tienen la excusa obviamente perfecta, yo creo. De hecho, recuérdate las medidas que tomaron al inicio, cuando recién empezamos el tema del aislamiento. Lo primero que dijeron es que iban a quitarles el 4% de los salarios a los empleados públicos, cuando deberían sostenerlo. O sea, es inconcebible. Mira, yo te voy a poner, hay un análisis. Te estoy hablando de que necesitamos alrededor de 5.000 millones de dólares. Mira, analicemos el tema de los trabajadores, de los empleados públicos. O sea, ellos, según el presupuesto general del Estado, se iba a designar 8.900 millones de dólares para el tema de los gastos en empleados públicos. Pero te estoy hablando de médicos, te estoy hablando de docentes, te estoy hablando de todo lo que significa el funcionamiento de los servicios para la ciudadanía. Son 8.900 millones de dólares que mensualmente representa alrededor de 780 millones de dólares, ¿sí? Entonces, mira, son 780 millones de dólares mensuales, ¿sí? Y ellos siguen, algunos economistas pidiendo, o los economistas ortodoxos siguen pidiendo que disminuyan aún más, dicen, el tema de los salarios. O sea, lo que van a ocasionar es una disminución brutal, por así decirlo, de el tema de la demanda. Es decir, en este momento en el que todos están inyectando liquidez, los otros están pidiendo disminuyase más la liquidez. O sea, son cosas inconcebibles, Rodrigo, que ya solamente cae digamos, en la locura. Porque, ¿qué te hablo de la locura? Porque no se entiende que otros países están tomando medidas que tratan de paliar la crisis. Este gobierno está tomando medidas para seguir insistiendo en la crisis. Dijeron que ya iban a tomar las últimas medidas, no las he escuchado todavía. Creo que todavía no, ni siquiera lo toman. Y imagínate, no sé qué es lo que están pensando, no sé si quieren seguir despidiendo a más personas, pero en estos momentos no son las medidas adecuadas y definitivamente quienes están manejando desconocen el manejo de la economía de un país. Ahora la situación, ¿cuál es el planteamiento? ¿Cuál sería una de la alternativa? Yo pienso que la ciudadanía tiene claro cómo está el gobierno, cómo está la situación, porque tú ves, la gente está defraudada y en octubre se evidenció eso, falta de un Claro, gobierno que no toma las medidas económicas, políticas y sociales que el país requiere. Y ahora sí, también hay una situación en cuanto al tema del traslado, de la postergación de elecciones. Si la gente más bien lo que ahora ya quiere es que se dé un paso al costado por parte de este gobierno, y tú ves esta situación, sí, entonces es grave. sí, Más que todo yo pienso, Milton, o sea, para un poco ir aportando, es que ujú, pienso que se debe de hacer una auditoría ciudadana en la cual al presidente, a los organismos, a todas las entidades, se haga una auditoría porque nada no está, no hay nada transparente. Los economistas, las personas que siguen estos temas, hay algunas cosas que no están tan claras sobre la situación de cómo está, dónde se fue el dinero de la deuda, cómo, quién tiene esta cuestión del tema de los bonos, y son situaciones más del tema también de las auditorías, de la Contraloría General del Estado. Hay organismos, se podría decir, hay organismos del Estado, hay entidades del Estado que se han creado, pero no dan cuentas, rendición de cuentas. O sea, toda esa situación yo creo. Yo también escuché que al presidente del directorio del IES, Iván Granda, en la asamblea se habían unido para destituirlo, pero decían que la constitución no les permitía porque no se puede seguir un juicio a un presidente del directorio del IES porque no establece eso la constitución, solo establece para ministros, presidentes y otras personas de otros cargos públicos. Entonces, ¿cómo ves esa situación? Entonces, pienso que sí, o sea, la gente está como lo que pasó hace unos 10 años más,
el tema de los forajidos, que se vayan todos, porque nada de lo que está aquí en el país está funcionando y hay un descontento general. Claro, efectivamente, como tú dices, hay un descontento general, pero sobre todo una desconfianza. La ciudadanía no se siente respaldada por este gobierno, razón por la cual yo creo que saben que si hay apoyos, digamos, ¿no? En el sentido de que este gobierno se vaya. Sin embargo, tú bien decías, yo creo que ya en el mes de mayo se dan las nuevas, perdón, en febrero las nuevas elecciones y en mayo se dará la transición hacia el nuevo gobierno. Y creo que eso es lo que está esperando el gobierno, y tomar algunas medidas más, pero no los vemos. Yo creo que el pedido y el clamor de la ciudadanía en estos momentos es que tome acciones inmediatas con el tema del sistema de la crisis sanitaria. Creo que, o sea, son dos temas, ¿no? Crisis sanitaria primero resolver para luego ver cómo se resuelve el tema de la crisis o la recesión que se viene. Pero hablemos del tema de la crisis sanitaria y eso tal vez no les hemos tocado, Rodrigo, pero aquí hay algo muy importante. Mira, ya primero a nivel mundial ya pasamos del 1 millón, ¿no? De personas. Pero hablemos del caso ecuatoriano, o sea, nosotros o el Estado lo que debe garantizar en estos momentos son los tests. Son los tests, obviamente, primero para diagnosticar a los que tienen coronavirus y segundo, para que las personas que ya no tengan ese virus también se los diagnostiquen, ya están curados. Lo que se necesita es primero diagnosticas con un test y luego se necesita dos test según recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana. Necesitan dos tests para decir, con la primera, negativo, ya no tienes el virus, y segundo, también. Y ahí te declaran que estás curado, pero aquí no hay test. Ese es el problema fundamental. No hay Eso ni es lo siquiera que para Corea, comprobar. eso es lo que Corea del Sur hizo para detener Claro, la propagación. Hacer más exacto, porque, pruebas, entre más pruebas se hagan, exacto. Entonces, contrarrestas la pandemia. imagínate, imagínate cómo estamos si ni siquiera tenemos los tests. Sí, por ahí escuché al ministro, al viceministro, bueno, leí en los diarios de que el viceministro había dicho que no se preocupen, que ya habían firmado los contratos, pero que estaban esperando la importación y por eso se demora. Entonces, eso debían haberlo hecho, como yo te decía, si ya sabían desde enero, e incluso los medios le decían que están haciendo, desde ese entonces lo debían haber hecho. Es decir, hay una demora por parte del gobierno. Entonces, por eso yo digo, la ciudadanía no confía en el gobierno, no hay esa confianza, y peor si cada día mienten. El mismo presidente ha salido a decir que ya llegan las cifras oficiales. Todo el mes de octubre, si tú recordarás, pasaron mintiendo, que sí, que decían una cosa, las cifras también variaban, es decir, no hay una credibilidad de parte de la ciudadanía de este gobierno. Entonces, es necesario que al menos exigir de parte de la ciudadanía, que al menos los que estamos de alguna manera desde los diferentes medios, desde los diferentes sectores, de que el gobierno ya pues se ponga de alguna manera la mano en el corazón y empiece a tomar las medidas pertinentes. Mira, yo creo que si los periodistas, que eran los aliados de este gobierno, ya prácticamente les están dando fuerte. No es porque obviamente quieran que el presidente un poco más y la destitución de él, es porque él tiene que ponerse a hacer las cosas que tiene que hacer porque la ciudadanía le ordena que haga. O sea, si está gobernando no es para que se aísle o que simplemente no haga absolutamente nada, porque si tú te das cuenta, el presidente sale a hablar de vez en cuando y cuando empieza a hablar solamente sale a hablar para decir cosas que la ciudadanía ya lo sabe. Entonces, no hay ninguna garantía. Esperamos más bien que las presiones que estamos ejerciendo en opinión, por un lado, desde tus medios, en este caso como Radio Colonial, desde los diferentes medios y los periodistas a nivel internacional, que son los que a la larga les hace reflexionar al menos a este gobierno para que tome las medidas pertinentes. Hay 19 países que no presentan casos de COVID-19. Es muy importante también informar eso. Hay algunos países, buenos, son un poco ya, están bien aislados, ¿no? Países dispersos, son pequeñitos. Comoras, Kiribati, Lesoto, Malawi, Islas Marshall, Micronesia, Nauru, Corea del Norte, Palau, Samoa, Santo Tomé y Príncipe, Islas Salomón, Sudán del Sur, Tonga, Tuvalu, Yemen. Bueno, son los países en forma general que no tienen COVID. Ahora, Claro. tú le ves aquí, dentro de aquí de Sudamérica, que Ecuador le va a ser bien complicado si no se toman las medidas frente a todos los países. Tú ves ahorita Estados Unidos también está sufriendo una crisis
en cuanto al tema igual de despidos de las personas. Aquí también en el país, el ministro del Trabajo dijo que no iba a haber ningún despido, y tú ves todo lo contrario. En Confiteca, hace unos días atrás, salieron las noticias que se va viendo despidos. Entonces, ¿dónde está el Estado? O sea, para garantizar todos sus derechos. Entonces, es en forma general, yo pienso en todos los sectores, no solo es en la parte del Ejecutivo, son todos los ministerios, desde el sobreprecio de las mascarillas, en plena crisis sanitaria, que hay gente que se quiere aprovechar sobre eso. Entonces, son bastantes situaciones. De acuerdo. De hecho, Rodrigo, tú bien comentabas el tema del tema de las mascarillas. O sea, es algo terrible que algunos piensen solamente en hacer negocios en temas de crisis. Estamos viendo que, como tú decías, los empresarios igual empiezan a despedir a la gente, pero el tema no es que tú tienes que sacar un decreto y decir, miren, no despidan a la gente. Esa no es la solución. Tú sacas un decreto, pero necesitas liquidar también liquidez en la economía. El Estado debe garantizar, en este caso, como lo vimos en algunos países, esos ingresos para ayudarle incluso al empresario. Es decir, el Estado es el que tiene que darle directamente esa asignación de los salarios. Eso es en una concepción económica consciente y de lo que serviría realmente. Pero lamentablemente vemos que el Estado no entiende todavía del manejo económico. Hablo del Estado ecuatoriano, porque como tú te das cuenta, los otros países lo están haciendo, entienden, conciben lo que significa ayudar a la ciudadanía. Más bien, como tú bien decías hace un momento, lo que ha quedado reflejado en estos momentos actuales es los intereses a quienes están sirviendo. Si yo tengo en mi casa a alguien que se está muriendo, pero también tengo una deuda, yo voy a obviamente preferirle llevar al hospital y que alguien de mi casa se salve, pero resulta que lo que hace el presidente es preferir pagar a la deuda externa. Ahora, ojo, estamos hablando en este escenario, porque algunos también empiezan digamos, hacer la crítica en el sentido de que no, que todas las deudas se tienen que pagar. Por supuesto que se tienen que pagar las deudas, pero estamos hablando de una crisis sanitaria en la que no solamente el Ecuador, estamos hablando que incluso el mismo Fondo Monetario Internacional ya habló y pidió ayuda al G20 de que es necesario de inyectar de unos 2.5 trillones de dólares. Estamos hablando de que la economía mundial, estamos hablando de una recesión, de un shock a nivel mundial, y que hay que tomar las decisiones oportunas. No estamos diciendo nunca se pague la deuda externa, no, estamos diciendo que en estas situaciones hay que ver cómo se analiza, hay que ver si se posterga, hay que dejarlo para más adelante, si se reestructura, si se negocia, pero el Estado opta por lo más fácil y pagar. Dicen que van a obtener 2.000 millones de dólares. Ojo, ¿no? Pero lo que hay que entender es que el Fondo Monetario Internacional en este momento tiene más de 80 países han pedido solicitudes de liquidez, de fondos de emergencia inmediata. Y recién, de lo que vi, les dieron a Kirguistán 121 millones, el FMI le dio, pero ¿y los otros países? ¿En qué cola estamos nosotros? Es decir, ¿en qué lugar de atención vamos a tener? Decían que pidieron 500 millones de dólares. Entonces, son cosas que en realidad no se conciben, no se entiende, y sobre todo, como siempre digo, ¿no? Se guarda la esperanza de que sea cierto y traigan esos 2.000 millones, pero por favor inyecten en la economía del país inmediatamente. Ya, para terminar, Milton, esta situación que tiene el país, ¿tú cómo ves ahora la situación de una propuesta o la oportunidad por parte de la ciudadanía de generar, no sé, mesas de diálogo para poder salir de la crisis? Yo creo que en estos momentos no es oportuno porque la ciudadanía, a ver, este gobierno ha venido con el discurso del diálogo desde que inició este gobierno. Ya la ciudadanía no le cree, primera cosa, no tiene credibilidad. Lo que él necesita es ponerse a actuar. La gente le está diciendo, hey, hay cadáveres que hay, el sistema sanitario no funciona. Lo que tiene que es responder a eso. Yo creo que la ciudadanía ahorita ya no quiere dialogar, no tiene credibilidad. No puedes sentarte a dialogar con un gobierno que no tiene credibilidad. ¿Y dialogar qué? Si el sistema sanitario está colapsado, si hay una recesión económica que viene o una economía de posguerra que le llaman a nivel internacional, es momento de actuar, ¿sí? Y ahí más bien tiene que existir la presión de parte de la ciudadanía para que el gobierno empiece a actuar. No nos queda otra que presionar a este gobierno, de alguna manera desenmascarar, porque la presión de la ciudadanía y de las redes sociales llevó a que este gobierno aceptara que las cifras no son reales. Porque si nosotros no hubiésemos dicho absolutamente nada, ellos vivían con el cuento de que en Guayaquil no pasaba absolutamente nada, de que todo estaba tranquilo, de que no pasaba nada. Lo mismo pasó en el mes de octubre del año anterior. Entonces, yo creo que el rol que ahorita tenemos es de empezar a desenmascarar a este gobierno de todas las mentiras que va diciendo,
a través de redes sociales, y no es porque queremos que el gobierno caiga, no, pues tiene que reaccionar para que haga bien las cosas. Esa es la realidad, y eso es lo que hasta los medios internacionales le dicen. Pero una vez que salgamos de esto, ya podamos salir a realizar nuestras actividades cotidianas, pienso que la ciudadanía, la sociedad interesada en sacar el país adelante, creo que debe de dar su aporte de organización, no en el sentido de que saben decir la mejor protesta es la mejor propuesta. Yo me baso en ese sentido. Hay un dato curioso en cuanto al tema esto de las historias de las pandemias, que cada siglo se da una pandemia. Y tome en cuenta, hubo esto de la peste negra, pero después de la peste negra hubo reivindicaciones sociales en las cuales, bueno, ya pasó, hubo el tema de la tristeza de haber perdido a los familiares, a la sociedad en sí, pero las personas que quedaron eh, salieron con una nueva perspectiva, inclusive se mejoraron las condiciones de vida, pero con una sociedad organizada, exigiendo sus derechos, no solo en el sentido de que, claro, si no esperamos del gobierno, también nosotros, de cierta forma, también tenemos que aportar, porque la Constitución nos da también ese derecho. Entonces, para nosotros poder dar ese aporte y poder salir de esto de la crisis. Si no existe la decisión política de las personas que están al frente, nosotros como sociedad debemos de tratar de generar eso. Sí, de acuerdo, Rodrigo. De hecho, yo creo que desde el inicio la academia ha dado muchas propuestas. Hubo una propuesta desde la academia, hubo una propuesta incluso desde otros sectores. Hablo de los sectores populares, por ejemplo, le entregó una propuesta, pero La sin CONAIE. embargo, la CONAIE le entregó, asesorados obviamente por la academia, que en ese entonces también tuvo vínculos. Por eso yo hablo, o sea, no descarto, definitivamente, obviamente siempre hay que exigir y presionar con las propuestas claras que siempre les hemos dado, pero sin embargo, cuando un gobierno no quiere escuchar, lo que hay que hacer es que indicar lo que está pasando en la sociedad, es decir, sus decisiones, hay que decir al gobierno, son las que están ocasionando estos problemas, y eso es lo que está haciendo los medios de comunicación, al menos en estos últimos días, porque ya también no saben qué hacer con el tema de la crisis sanitaria. Entonces, estoy de acuerdo, Rodrigo. De hecho, yo creo que las sociedades van avanzando. Este sistema que estamos viendo actualmente, que es el sistema capitalista, se origina en 1450, obviamente, en una crisis del sistema feudal y luego se reorganiza y ha tenido sus altas y sus bajas y con sus hegemonías que habíamos visto ya hace un mes atrás. Y entiendo que las dinámicas sociales obviamente siempre permiten este tipo de fenómenos naturales. Obviamente las pestes, las enfermedades, los virus permiten que la ciudadanía reaccione frente a una situación, frente a también cómo está reaccionando la naturaleza, porque recuerda que también que en estos tiempos de cuarentena lo que más creo que yo ha logrado restablecerse es el tema medioambiental. Entonces estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, yo creo que hay que entender que los gobiernos se mueven obviamente bajo intereses, como tú bien decías, y lamentablemente este gobierno está defendiendo otros intereses que no es de la mayoría de la ciudadanía, y frente a eso, obviamente, nos queda seguir presionando, al menos este tiempo que le queda al gobierno, porque lo que hay que entender y que hay que decirle una y otra vez al gobierno es que el problema que se viene es el problema de liquidez grave y fundamental, con una caída de demanda terrible, no hay liquidez por el mal manejo de ellos, y segundo, hay que decirle también que corre el riesgo la dolarización, como tú bien decías, Rodrigo. Hay alternativas, por supuesto. Yo te hablaba ahorita de cómo inyectar. El Banco Central tiene 2.000 millones de dólares. Hay propuestas desde los diferentes sectores. El problema es que el gobierno no ha acatado ninguna, o no ha tomado, no ha considerado, no le interesa realmente. Y a eso sí hay que exigir una y continuamente este gobierno para que ya pues tome cartas sobre el asunto. Un tema que nos faltaba topar era el tema del precio del petróleo, que eso tampoco igual nos favorece. Y sí, Claro, el precio del petróleo está en los 20, ¿no? Ya llegó a los $20 el barril. O sea, y para nosotros recuerda que tiene un castigo que llegará a los $16 para nosotros. Eso incide obviamente en el tema del presupuesto general del Estado. Creo que de alguna manera nos favoreció por el tema de compras derivados, hablo de la gasolina, por el tema de los subsidios, pero lo que hay que entender es que ahorita es necesario un tema de liquidez y el Estado necesita coger nuevamente los instrumentos que en su momento con sus propias leyes las cortaron. O sea, lo que necesitamos ahorita es política monetaria.
Política fiscal, de alguna manera yo vi que dieron, tratando de que los empresarios no paguen los impuestos, o de alguna manera se les corra, pero lo que se necesita en estos momentos es política monetaria. Algunos dirán, no tenemos moneda, pero sí tenemos la capacidad o instrumentos necesarios para controlar la liquidez o para que el Banco Central sea prestamista en última instancia. Es decir, el manejo de la liquidez es lo que necesitamos en este momento, que el propio presidente con esta ley de fomento productivo prácticamente se voló un brazo. Eso es lo que hizo. Hemos acabado esta conversación, Milton. Un gusto haber compartido contigo vía Skype y pues esperando que todo se solucione por el bien de nuestro país, de todos los ciudadanos y pues de seguir adelante. Eso nos toca y nosotros como medios igual vamos a estar comprometidos con dar una información y dar alternativas a nuestra sociedad, es la que nosotros nos debemos. De cierta forma, ese es el esfuerzo que nosotros estamos tratando de hacer como medio de comunicación para que tengan Gracias, Rodrigo. futuras generaciones Igual. mejores días. Gracias, Rodrigo, por la invitación y también gracias a Radio Colonial. Tú sabes que es un gusto siempre compartir con ustedes. Y ya hemos de estar, pues Dios nos dará la oportunidad de nuevamente de establecer y volver a tenerte acá por el set de Radio Colonial. Esperando pues de estar pendiente también de las medidas que se tomen y de las noticias que se lleven a futuro. Milton, un gusto, que pases bien. Un gusto también, Rodrigo, que pases bien.